a resumir un poquito y cosas nuevas que van a venir en esta mañana, porque nos va a bendecir mucho el Señor con esta palabra. Hebreos 11:1 dice: Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es la fe? A ver. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Muy bien. Cuando algo está firme, cuando algo lo tenemos bajo convicción en nuestras vidas, eso es algo que tiene que estar en nuestro corazón. La fe es algo que tú tienes que tener en tu corazón bien claro, de que esa fe nadie te la puede quitar, nadie te la tiene que robar. Tú tienes que entender esto. Cada vez que tú tienes fe, que tú decides tener fe para algo en particular, cuando tú decides tener algo de fe en tu vida particularmente, automáticamente vas a tener lo que se llama la contrafe o la prueba de la fe en tu vida. Es muy importante que esto lo entendamos. Ayer lo dije, pero lo vuelvo a repetir esta mañana. ¿Por qué? Porque muchas veces no entendemos los planes de Dios. Tú pides, y cuando estás pidiendo y tú crees que Dios te va a conceder lo que estás pidiendo, resulta que todo se vuelve al revés. ¿Qué está pasando? Estoy orando para que se convierta esa familia y esa familia empieza no se convierte y encima parece que las cosas van de mal en peor. Estás orando por multiplicación de la iglesia y la iglesia empieza a irse la gente. Estás orando por la economía y te encuentras con los bolsillos vacíos, sin dinero. ¿Qué está ocurriendo? Si estoy orando para que Dios me bendiga, si estoy orando y creyendo que Dios lo va a hacer, ¿cómo es que está ocurriendo lo contrario? Muchos, cuando esto sucede, entonces abandonan la fe. Pero quiero decirte que siempre que tú empieces a pedir algo al Señor, automáticamente se va a levantar el enemigo en contra tuya. Porque la carne contiende contra el espíritu y el espíritu contra la carne. ¿Qué significa eso? Que la incredulidad va a venir porque es un espíritu para hacer que tú desistas de tu deseo, desistas de la fe, para que tú abandones ese proyecto. Porque cada vez que tú pides al Señor, dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pero cada vez que tú empiezas a pedir, quiero que sepas que vas a encontrarte con problemas en tu vida. Para que eso no te venga de sorpresa, para que el enemigo no te venga comiéndote la cabeza, porque él es un especialista y te dice: ¿ves? ¿Estás orando? ¿Para qué estás orando? Si todo va al revés. Estás orando y fíjate, estás orando para que Dios bendiga tu casa y tu economía va peor y tu casa va peor. Estoy orando por mi hijo y mi hijo no viene a la iglesia, al contrario, está peor que antes. Hermano, cuando tú empiezas a orar y a pedir, automáticamente el enemigo va a intentar derribar todo ese proyecto de fe que Dios está poniendo en tu vida. Porque el diablo es un especialista en derribar los planes de Dios. Dice que el enemigo es el que destruye, porque él viene a robar, viene a matar y viene a destruir la obra de Dios en tu vida. Por eso tenemos que ser conscientes de estas cosas para que no te debilites en la fe. Vamos a ver un hombre que no se debilitó a pesar de las circunstancias. Romanos 4, 18, 22. Vamos a ver un hombre que tenía todas las cartas o todos los problemas para poder decir: bueno, abandono, esto es imposible. Pero vemos aquí un hombre que al final Dios le concedió el deseo de su corazón. Romanos 4, 18
al 22 dice, él creyó. ¿De quién está hablando aquí la Escritura? De Abraham. Amén. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Por qué en esperanza contra esperanza? Porque Dios le da una palabra de que iba a ser padre, de que Sara iba a ser madre, de que a través de la descendencia de ellos iba a haber una gran nación, iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Pero había un problema. Su mujer Sara era estéril. La mujer era mayor, tenía casi 90 años. Él tenía casi 100 años ya. Era era imposible. Por eso hasta Sara se rió cuando escuchó al ángel decirle que iba a tener descendencia. Porque, hermanos, nos damos cuenta de que Dios quiere hacer lo imposible, porque la fe quiere alcanzar lo imposible. La fe es para alcanzar lo imposible. La fe no es para alcanzar lo que es posible. Porque lo que es posible, si tú estás pidiendo dinero y te vas al banco a pedir un crédito, eso no es fe. Eso no es fe. La fe es que tú estás pidiéndole a Dios y Dios te bendice, porque dice la palabra de Dios que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición de Dios enriquece y no añade tristeza con ella. No es una bendición que tú vayas al concesionario y te compres un coche y tengas que pagar 300 euros cada mes. Eso no es una bendición. La bendición sería que alguien viniera y te regalara el coche, o que alguien te pagara la mitad del coche, porque dice, ¡ay, Dios mío, qué bendición, qué trabajo más bueno tengo! Tengo trabajo los fines de semana, los sábados y los domingos. Eso no es una bendición. El diablo te da un trabajo para que tú no vengas a buscar la palabra de Dios. Quiero que lo entiendas muy bien. Porque el diablo también es un especialista en apartar a los hijos de Dios del lugar donde es sustentado. Porque cuando tú te apartas de la palabra de Dios, tu vida no va en bendición, sino que tu vida va hacia abajo. Quiero que lo entiendas. Tú vienes aquí a buscar el sustento espiritual, el alimento espiritual, para que tú te fortalezcas en fe, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Nosotros no le damos importancia a la obra del enemigo, no le damos importancia a la obra del enemigo, pero el enemigo está para destruir los planes de Dios. El enemigo quiere destruir los planes de Dios, lo hizo en el Edén. Y cuando Dios levanta a ese hombre y lo hace a su imagen y semejanza, se levanta Satanás para apartarlo, para destruirlo, para que peque, porque todo lo que el enemigo quiere es hacerte pecar. Todo lo que el enemigo quiere es apartarte de Dios. Todo lo que el enemigo quiere hacer es destruir tu matrimonio, destruir a tus hijos, destruir tu casa, destruir tu hogar. Si el enemigo puede y encuentra una puerta abierta, lo va a hacer. Y tú tienes que ser sabio. Tienes que ser una persona inteligente para no dejarte engañar. Tú tienes que estar lleno de Dios y no abrirle ninguna puerta al enemigo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Hermanos, si tú le abres la puerta al enemigo, el enemigo entra. Por eso se le dijo claramente al pueblo de Israel, mirad que cuando entréis a la tierra prometida, no hagáis las mismas cosas que los pueblos a los cuales habéis vencido. Ellos estaban dedicados a la idolatría. Ofrecían a sus hijos en sacrificio. Los quemaban vivos. Amaban la astrología. Amaban el hacer toda clase de hechicerías y de cosas que, hermano, tú tienes que entender que cada vez que hacemos eso, le estamos dando entrada al enemigo en nuestra vida. No le damos, pensamos que estas son cosas que no pasa nada, pero el Señor quiere hacernos ver, quiere que entendamos que el enemigo es muy real, que el diablo es muy real. Él quiere hacerte tropezar, él quiere hacerte caer. ¿Cómo lo consigue el enemigo? Cuando él destruye tu voluntad, la destruye por el alcohol, la destruye por las drogas, la destruye por el sexo, la destruye por los vicios, la destruye por cualquier cosa que tú pongas antes, que eso se llama idolatría, antes que a Dios. Entonces, cuando tú eres
una persona que eres idólatra, idólatra de cualquier cosa. Incluso la codicia, que es el amor al dinero, es una idolatría. ¿Lo entiendes? Cuando tú pones algo por delante, estás idolatrando y eso es una puerta al enemigo. Cuando él destruye tu voluntad, él puede empezar a afectarte espiritualmente. Por eso es muy importante que tú empieces a cerrarle toda puerta. Cuando los cristianos primitivos se convertían al Señor, cogían todos los libros de hechicería que tenían en sus casas, todo aquello malo, lo cogían y lo quemaban, porque tú tienes que deshacerte de toda obra del enemigo en tu vida. Amén. Tú le abres las puertas al enemigo cuando tú empiezas a mirar películas de terror. ¡Ay, pero son muy bonitas! Hermano, todo lo bonito que tú quieras. Abrimos las puertas cuando estamos practicando o mirando pornografía. Le abre las puertas al diablo completamente a tu casa y destruye tu casa, destruye tu hogar. Le abre las puertas al enemigo cuando tú miras películas de violencia, que todo es sangre, sangre por todos sitios, tiros por todos sitios. Eso, te estás abriendo la puerta al enemigo y nos damos cuenta porque, claro, nos gusta, pero luego te das cuenta de que estás haciendo lo incorrecto. Amén. Y tenemos que ir aprendiendo poco a poco a cerrarle puertas, 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 para que el enemigo, porque si no encuentra puerta, tu vida no se verá afectada. Amén. Dice la palabra, no desconocemos las maquinaciones, la forma de trabajar que tiene el enemigo. Tú puedes decir, no, pero si yo no me meto con el diablo no se mete contigo. ¿Qué burrada estás diciendo? Estás en guerra y te va a caer una bomba. Te va a caer una bomba. Estés o no estés de acuerdo. Creas o no creas. Si estás en guerra y la palabra dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, te va a caer esas bombas encima. Dice que aquí Abraham no se acomodó, sino que creyó. Dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que ya estaba como muerto, siendo de casi 100 años, o en la esterilidad de la matriz de Sara. Dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Tú tienes que fortalecerte en fe, a pesar de las circunstancias, de los problemas, tienes que fortalecerte en fe. A pesar de que las cosas las vean negativas, las vean mal, tienes que darle gloria al Señor, tienes que fortalecerte en fe. Hermano, cambia tu chip. Estabas escuchando música rara, cambia el chip, deja de escuchar esa música rara, pon alabanzas en tus oídos. Estabas practicando cosas que no tienes que practicar, cambia el chip. ¿Cómo quieres cambiar tu vida si sigues haciendo lo mismo? A mí me gusta mucho jugar a las máquinas y jugarme el dinero a la lotería. Cambia el chip, cambia el chip. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Porque hay gente que son ludópatas. ¿Sabes lo que es un ludópata? Un ludópata es una persona que se gasta todo su dinero o gran parte de su dinero en las maquinitas de los juegos. Eso es obra del enemigo. Donde esa persona se gasta su semanada en las máquinas y resulta que luego no tiene para darle de comer a sus hijos. Esas personas que van y acaban el trabajo y en vez de irse a casa con su esposa, con sus hijos, pasan primeramente por los amigos y por la taberna y allí se emborrachan y llegan a las tantas a casa. Hermano, tenemos que cambiar nuestro chip. Tenemos que cambiar nuestro chip. ¿Cómo Dios te va a ayudar? ¿Cómo Dios te va a ayudar? ¿Cómo podemos andar en pecado y queremos servir a Dios? ¿Cómo queremos servir a Dios y al pecado? A Dios y al pecado, a Dios y al pecado. No, tienes que tomar una decisión. Si Jehová es Dios, servimos a Dios. Y si Baal, que es el mundo, que es el diablo, es Dios, servimos al diablo. Pero mi casa, yo y mi casa, esta iglesia, los que estamos aquí, creo que hemos decidido servir a Jehová. Amén. Y tú tienes que confesarlo. Tienes que confesarlo. Hermano, aunque te cueste trabajo, tienes que confesarlo. Yo y mi casa serviremos a Jehová, por mucho que nos cueste. Tú eres advenedizo y extranjero en este mundo.
Tú eres representante del reino de Dios, un reino santo, un reino de poder, un reino que no tiene nada que ver con las tinieblas. Fuiste trasladado del reino de la luz, fuiste trasladado del reino de las potestades de las tinieblas al reino de la luz. Fuimos trasladados. Quiere decir que el Señor nos sacó, nos rescató, nos compró con su sangre, nos compró a precio de sangre en la cruz del Calvario. Nos rescató, nos compró porque éramos esclavos del diablo, estábamos muertos en delitos y pecados y nos compró el Señor Jesucristo con su propia sangre, nos compró y nos sacó de las manos del diablo para no volver de nuevo al diablo, sino para servir ahora a Dios. Amén. Y tienes que enfadarte, tienes que aborrecer el pecado, tienes que vomitar el pecado, hay que vomitarlo. Porque si no, nuestras vidas van a ser víctimas. Y no solamente eso, sino que nosotros y nuestra generación. Hermano, un padre que no obedece a Dios no solamente está destruyendo su vida, sino que está destruyendo la generación. Porque el varón representa a Dios en una casa. El varón representa a Dios en una casa y cuando ese varón se corrompe toda la casa. El varón que no se sujeta a Dios no puede tener una casa en orden. Es igual, no me digáis amén. Pero el varón fue escogido para que representara a Dios. Por eso dice la palabra que la mujer tiene que someterse al varón. Y el varón tiene que dar cuentas delante de Dios. Y el varón que no sabe gobernar su casa como varón, dará cuenta delante de Dios. Porque no solamente corrompe su vida, sino que corrompe la vida de toda su familia. Cuando tú le das paso en tu casa a la lujuria, a la pornografía, estás metiendo en tu casa un espíritu que va a destruir tu hogar, va a causar divorcio, va a causar problemas en tu hogar y en tu vida. Tienes que cerrarle las puertas al diablo en el nombre de Jesús. Te guste o no te guste, es hora de cerrarle las puertas al enemigo, porque no se trata solamente de tener fe, se trata de tener fe para servir al Señor y servirlo en santidad. Amén. Bueno, claro, la fe es muy bonita, pero la fe no sirve si no hay santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios, sin santidad nadie recibirá nada de parte de Dios. Sin santidad nadie recibirá la bendición de Dios. Por eso, hermano, ¿pero qué hago? Hermano, hay muchas vidas que necesitan ser libertadas y liberadas en el nombre de Jesús. Por eso tú no puedes perderte las reuniones. Porque en la reunión Dios te está limpiando. Aquí Dios ahora te está limpiando por su palabra y por la sangre de Cristo. Porque su palabra es espíritu y es verdad. Y esa palabra, que no es palabra de Luis, es palabra de Dios, viene a tu vida para limpiar y transformar todo tu ser. Amén. Quizás tú eres el representante de Dios en tu vida. Porque cuando en una familia se convierte solamente la mujer y todo el resto de la familia no cree en Dios, tú eres el representante de Dios en tu hogar. Y tomas el lugar varonilmente tú tomas el lugar, porque dice la palabra que lo creó varón y varona. Y una mujer en Dios también puede ser un varón en Dios. Cuando no hay hombre, pero hay una mujer en Dios, esa mujer ocupa el lugar y esa mujer le corresponde traer luz a su hogar y orar por su casa y orar por su hogar. Y ponerse en ese lugar de posición y de guerra espiritual para que el enemigo no entre ni destruya esa casa ni ese hogar. Tú te ríes y tú te burlas, pero la palabra dice claramente que tenemos que andar en santidad y tenemos que andar en orden, porque llega un momento en que nadie podrá servir al Señor sin santidad. Dice la palabra, los que lleváis los instrumentos de Jehová, tenéis que estar purificados, tenéis que estar limpios, en el nombre de Jesús. Hermanos, nos cuesta, todo esto nos cuesta. Si me cuesta a mí, hermanos, a mí me cuesta. ¿Qué pensáis? ¿Que yo soy santo? No soy, yo soy pecador como vosotros. Y tengo que luchar cada día contra todo aquello que viene a mi vida, porque mientras esté en la carne,
habrá tentación, habrá pecado, habrá problemas, habrá lucha espiritual. Pero hermano, yo estoy ahí luchando y peleando, y lo que tienes que hacer es luchar y pelear, no dejarte engañar por el enemigo y tirar, como dice vulgarmente, la toalla. Porque cuando tiras la toalla, tú estás entregándole tu alma al diablo. Y en el nombre de Jesús, yo no le voy a entregar mi alma al diablo. Mi alma le pertenece a Cristo. Amén. Tienes que ser valiente, porque cuando el diablo destruye la varonilidad del hombre, entonces se vuelve femenino el hombre. Se vuelve temeroso el hombre. Se vuelve que ya cuando el diablo destruye eso en un hombre, entonces ya llega un momento en que ya ese hombre no es hombre. ¿Qué dijo Pilatos de Jesús? He aquí el hombre. Porque no hay hombres ya. Porque el hombre es el que lucha. El hombre es el que pelea. El hombre es el que se pone al frente, y el hombre es el que tiene que estar peleando por su casa y por su hogar en el nombre de Jesús. Y cuando no hay hombre, hay mujer. Y esa mujer estará peleando por su casa y por su hogar en el nombre de Jesús. ¿Amén? Amén. Dale ese aplauso a Jesús. Si el diablo te destruye de esa posición, hermano, lo tienes mal. Porque hoy ya no quedan hombres, al contrario. No hay hombres que se fortalezcan en el Señor, que estén ahí. Él, cuando busca a alguien para ponerlo al frente, busca a alguien que sea esforzado y valiente. Que sea esforzado y valiente. Y eso, hermano, es lo que te va a promover para que tú puedas estar ahí buscando al Señor. Mira, Primera de Samuel 6, 11, 13. Vamos para allá. ¿Estáis aprendiendo esta mañana? Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿Son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Aquí vemos al profeta ungiendo a David, y lo unge con el Espíritu Santo. ¿Tú te crees, aunque te unja el Espíritu, aunque el Espíritu Santo te promocione, aunque el Espíritu Santo te señale, aunque el Espíritu Santo ya empiece a contar contigo, hermano, ahora necesitas el aprendizaje para que tú puedas ser más que vencedor? Porque David automáticamente no fue un hombre de Dios, sino que tuvo que pasar por problemas. Y vemos que automáticamente el Espíritu Santo lo envía y tiene que pelear contra un gigante. Tiene que pelear contra un gigante. Y a ti te unge el Señor para pelear con gigantes. A ti te llena el Espíritu Santo para pelear con gigantes. Gigantes que el mundo no le da importancia, gigantes que juegan. Porque mientras el ejército de Israel estaba allí mirando al gigante, estaban jugando a las fichas, al dominó, a las cartas, y ese gigante venía cada mañana y nadie quería enfrentarse. Y tú tienes que ser valiente para enfrentarte a ese gigante que hay en tu vida. ¿Qué gigante tienes en tu vida? Porque está destruyendo tu vida ese gigante. ¿Qué gigante hay en tu vida? Hermano, no se puede vencer a un gigante con una piedrecita solamente, no. Esa piedrecita era guiada por el Espíritu Santo. Pero lo más importante de aquí no fue la piedrecita, sino que ese muchachito, que era así pequeñito, rubio, de buen aspecto, un niño de 14, 15 años, cuando vio al gigante de 3 metros, no se echó para atrás, sino que dijo: voy hacia él y voy a vencer a ese gigante. Y ese muchachito nos da un ejemplo
lo que tienes que hacer tú con tu gigante, con mi gigante. Porque hay gigantes que tienen que ser vencidos en el nombre de Jesús. Porque ese vicio es un gigante. Porque ese problema que hay en tu vida es un gigante. Porque ese vicio que te lleva, que te arrastra, porque hay vicio que entra en nuestro espíritu y nuestro interior y nos domina y no podemos con ello, nos retuercen. Hasta que llega un momento que somos vencidos por el pecado. Y tú no tienes que dejarte vencer por el pecado. Hermano, tienes que ser hombre, tienes que ser mujer. Y como hombre, no puedes dejar y llevarte por tu sistema hormonal. Tanto seas hombre como seas mujer. ¿Amén? Aquí te diría como dice la publicidad, con el machismo de las mujeres. Cuando es no, es no. Y tienes que decirle al diablo no. Al diablo tienes que decirle, lo ha cantado la Eva, al diablo digas no. Al enemigo dile no. Al enemigo tienes que aprender a decirle no. Él te volverá a traer el instinto que tenías atrás, porque Él conoce, como un perro conoce los olores. ¿Cómo puede un perro conocer los olores? El perro simplemente por la orina sabe si es macho, si es hembra, qué tipo de perro es, sabe y conoce y está todo el día oliendo y conoce qué animal ha pasado por allí, sabe si ha pasado un gato, si ha pasado un conejo, si ha pasado un perro, si es macho, si es hembra, si es pequeño, si es pequinés, si es grande, lo sabe porque el olfato es lo que le comunica al animal lo que ha acontecido. Hermano, tú tienes que tener olfato para saber lo que el diablo quiere hacer con tu vida. Y el enemigo tiene el recuerdo y sabe traerte el olor para que tú puedas volver de nuevo a lo antiguo. Y hay que hay que olvidarse de las cosas antiguas. Hay que olvidarse de las cosas pasadas. Si lo que te hizo caer, tú vuelves otra vez, volverás a caer otra vez. ¿Lo entiendes o no lo entiendes? Si una vez te hizo caer, otra vez caerás en él. Porque tú no eres fuerte contra el diablo. El único fuerte contra el diablo es el Espíritu Santo. Y si no estás lleno del Espíritu Santo, tú y yo y cualquiera de nosotros caeremos en el hoyo. Porque el único poder que nos puede vencer, que puede fortalecernos, es el Espíritu Santo. Y si tú te ríes de estas cosas, pronto vas a caer en el hoyo. Porque te estoy avisando como pastor y como padre espiritual de esta obra, que tienes que fortalecerte en el Señor. Porque el enemigo en estos tiempos está duro, ¿eh? El diablo en estos tiempos está duro, está todo demonizado. Y hay demonios por todos sitios. Lo creas o no lo creas, todo está demonizado. Demonizado para destruir matrimonio. Demonizado para que tú caigas en las drogas. Demonizado para que tú caigas en la prostitución. En todo problema. Los inventos son buenos, pero este invento está trayendo mucha ruina a mucha gente y a mucha generación. Porque los niños tienen acceso a toda clase de información, buena y mala, y niños con 9 y 10 años que ya tienen internet y los padres no controlan el internet de sus hijos. Tú deberías de controlar. Las computadoras en casa no deberían estar en la habitación encerradas con sus hijos. Deberían de estar en el comedor para que tú veas dónde se mete tu hijo. Y no somos sabios con nuestros hijos. Le ponemos el Pokémon, le ponemos el Harry Potter, le ponemos toda clase de brujería para que ellos empapen su interior de brujería y de hechicería. Y tú estás haciendo que esos niños llegará un momento que serán incrédulos totalmente al Señor, porque has llenado su interior de cosas que no son santas. Hermanos, ¿por qué tengo que hablar así? Porque si no hablo así, el enemigo nos va a comer. Nos va a comer el diablo. Nos va a comer. Vamos a buscar algo. Mateo 8, 28, 32. Mateo 8, del 28 al 32. Y esto, como el Señor lo ha traído esta mañana aparte,
Pues tengo que dejar esto ya y abrir la Escritura. Porque los demás versículos los llevo apuntados, pero estos hay que buscarlos. Qué bueno que Dios te dé palabra tempranito por la mañana, ¿verdad? Mateo 8, 28. Dice, para que no veas que esto no es una risa. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados, que salían de los sepulcros. No te rías de esto. Feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo, porque hermanos, los demonios hablan. Aquí todavía no ha acontecido, pero en el transcurso de los años que yo llevo como responsable de jóvenes y sirviendo al Señor, yo he tenido que estar liberando a personas y ayudando a liberaciones de personas. Y no querráis saber, porque hay que estar lleno y hay que estar muy fuerte, porque esto es real, hermanos. Esto es real. Y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdo. Porque el enemigo, el diablo, necesita un cuerpo. Él necesita un cuerpo donde meterse. Porque el enemigo, el diablo, ama la maldad. Necesita saciarse de maldad. Y él necesita un cuerpo donde él pueda desarrollar esa maldad. Y destruye tu voluntad para que tú puedas obedecer, no a Dios, no, porque el hombre, aún el hombre inconverso, aún el hombre que no conoce a Dios, está hecho a imagen y semejanza de Dios. Pero lo que el diablo quiere es destruir esa imagen y esa semejanza y hacerlo un demonio, de tal manera que ese demonio lo lleva a matar, lo lleva a asesinar, lo lleva a destruir, lo lleva a hacer toda clase de aberraciones. ¿O no estáis viendo cómo está el mundo? Porque el diablo está haciendo mucho daño. Tenemos que vigilar, hermanos, porque dentro de las congregaciones se mete gente satánica también para destruir las iglesias. Y tú tienes que estar alerta. Tienes que estar alerta. Y en el nombre de Jesús, ningún satanista, ningún hijo del diablo podrá permanecer en este lugar. En el nombre de Jesús. Cuando una iglesia crece, cuando una iglesia empieza a formarse, no te preocupes que ya se encargará el diablo porque el enemigo quiere. Había un pastor al lado en el avión, estaba en el avión y había uno al lado y le traían comida. Y dijo, no, estoy ayunando. Y el pastor pensó, este será cristiano porque está ayunando. Entonces le preguntó el pastor al que estaba al lado suyo, dice, ¿es usted cristiano? Porque veo que está ayunando. Dice, no, yo no soy cristiano, soy satanista. Y estamos orando para que el diablo destruya las iglesias, destruya los pastores, los matrimonios de los pastores y destruya la obra de Dios en este mundo. Eso es lo que hace la obra del enemigo. Hermano, y tú no puedes estar ahí ausente y tú no eres la Heidi, ni el Señor es el abuelo de Heidi. No. Dios te ha puesto aquí como representante suyo para que tú seas un hombre fortalecido en Cristo Jesús y estés ahí guerreando y peleando la buena batalla de la fe. Amén. Pelea la buena batalla de la fe. Y aún estás a tiempo para decirle al Señor, aquí estoy, Señor, úngeme, fortaléceme, porque quiero servirte, Señor. Todo lo que tú ves aquí de guerra espiritual, donde el pueblo de Dios echó a los amonitas, echó a un montón de pueblos, donde se enfrentaban a los Baales, donde se enfrentaban a muchas tribus que eran enemigas de Dios. Todo eso es la lucha del pueblo de Dios para alcanzar lo que es la tierra
prometida, para alcanzar la plenitud de Dios en tu vida, poco a poco. Ya lo sabemos que Cristo ha vencido, hermano, pero aunque Cristo ha vencido, el enemigo sigue establecido. Porque el enemigo se establece. ¿O no hay ladrones? No hay leyes que impiden que la gente robe. Hay ladrones. Hay leyes que dicen que no hay que matar, pero se mata. Hay gente que dice que... No, ¿por qué? Porque el enemigo se establece. Dice que si el padre de familia supiera a qué hora entraría el ladrón, no dejaría mirar su casa, sino que estaría velando. Si el ladrón va a venir a las 3, pues ahí estoy yo ya a las 2:30 esperándola con el garrote en la puerta. Claro. Si el padre de familia supiera a qué hora vendría el ladrón, estaría velando. Pero como no hay padres de familia que estén velando por su casa, el ladrón entra y roba todo lo que le da la gana, todo lo que quiere. Y tú tienes que ser fuerte y valiente para no dejarte robar. Tienes que pelear por tus hijos, por tu casa, por tu hogar, por tu familia. Tienes que estar orando y peleando. Hermano, sé varonil, no seas femenino, hombre. Porque el diablo quita la varonilidad del hombre y lo vuelve femenino. La mujer tiene que ser mujer y el hombre tiene que ser hombre. Amén. La mujer, mujer. Cuidando de su casa, de su hogar, de su esposo, de su familia, de todo lo que Dios le ha puesto a su alrededor. Y el hombre tiene que ser hombre, ocupar el lugar de hombre. ¿Amén? No que el hombre sea femenino. No. Porque eso es lo que quiere el diablo. Quitarte tú esa imagen que Dios ha puesto. Porque tú eres el representante, vuelvo a decirte lo de Dios. Mira, el demonio necesita un cuerpo. Y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y les dijo, id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que apacentaban huyeron y vinieron a la ciudad. Contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y cuando le vieron le rogaron que se fuera de sus contornos. O sea que la gente no quiere ser libertado de todo demonio. La gente no quiere ser liberado. La gente prefiere sus vicios. La gente ama sus vicios. La gente ama esa parte que parece que le da vidilla, pero hermano, eso es lo que te va a llevar a la muerte. Eso es lo que te va a llevar. Porque cuando estamos sirviendo al Señor, Dios cuida de nosotros. Dios cuidará de nosotros. Mateo 12, 43, 45. Permitirme 5 o 10 minutos más y acabo. Mateo 12, 43, 45. Mateo 12, 43, 45. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, ese espíritu inmundo sale cuando tú te convertiste a Cristo. Cuando tú te convertiste a Cristo, el espíritu inmundo, de inmundicia, de mundanalidad, salió de ti y tú te convertiste al Señor. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos y buscando reposo y no haya, porque él está buscando cuerpo, a ver dónde puede meterse. Y el enemigo busca dónde meterse, dónde hacer daño, dónde destruir. Dice, entonces volveré a mi casa, de donde salí, y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada. Quiere decir que no está Cristo ahí, no está lleno del Espíritu Santo, no te ha llenado de su palabra, no te ha llenado de conocimiento suyo, está vacía, adornada. Y entonces dice este espíritu, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Dice, así también acontecerá a esta mala generación. Estoy leyendo la Escritura, esto no es ninguna novela de ciencia ficción. Estoy leyendo la palabra de Dios. Estoy leyendo la Escritura.
donde dice que si tú no te ocupas de llenar tu casa del Espíritu Santo, de llenar tu casa de la palabra de Dios, dice que ese espíritu inmundo que un día salió de ti volverá y traerá 7 peores, y tu estado será peor que el primero. Hermano, no significa que porque estés aquí en la iglesia tú ya estás... No. El venir a la iglesia no te garantiza que tú ya estés o seas una persona, no. Porque cuando tú sales de aquí, yo no sé de tu vida. Yo te conozco aquí tienes la aureola de santo, yo tengo la aureola de santo, pero cada uno de nosotros sabemos nuestra vida y sabemos dónde vamos, lo que hacemos, lo que practicamos, lo que miramos, y el Señor sabe todas las cosas porque a Él no se le puede ocultar nada. Pero todo lo que el hombre sembrare es todo lo que el hombre va a segar. A mí me puedes engañar. A mí me puedes engañar. Y yo os puedo engañar a vosotros. Pero yo a Dios no puedo engañarlo, ni vosotros tampoco podéis engañar a Dios. ¿Amén? ¿Hablo claro? ¿O queréis que os hable de otras cosas más sencillas? ¿Os tengo que hablar claro, hermano? Y eso no es para que tú cojas y te vayas corriendo. Eso es para que tú te vuelvas al Señor de rodillas y te quebrantes en la presencia del Señor y le digas: Señor, límpiame. No quiero ningún demonio afectando mi vida. Eso no es para que tú salgas corriendo y abandones la iglesia. No, eso es lo que quiere el diablo. Lo que tienes que hacer es volverte al Señor. Iré a la casa de mi padre, me arrepentiré y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno, pero vuelvo a tu casa, Señor. Y el Padre, que es bueno, te va a recoger. ¿Amén? El Padre, que es bueno, te recoge. Porque el Padre no desecha, dice: el que a mí viene, yo no lo echo fuera. ¿Qué dice el Señor? El que a mí viene, el que a Jesús viene, el que a Jesús va, dice que Él no lo echa fuera. ¿Amén? El diablo sí que te echa fuera. Yo no puedo hablar de estas cosas con mucha más amplitud porque hace falta un pueblo entendido para recibir estas cosas. Hace falta un pueblo que se vaya fortaleciendo poco a poco en el espíritu para ir entendiendo estas cosas. Porque el hombre natural no entiende las cosas que son del espíritu, pero el hombre espiritual entiende. ¿Amén? El carnal no entiende. El carnal, ¿quién va a entender? El carnal sigue su vida. El carnal escucha la palabra y entra por aquí, sale por aquí y sigue su vida. Pero al final yo no podría hacer nada ya. Otro capítulo. Mateo 15, 21, 28. Y acabaré con esto. Mateo 15, 21, 28. Os estoy ayudando, hermanos, en esta mañana. Estoy ayudando a la iglesia en esta mañana. Os estoy ayudando en esta mañana a que cerremos toda puerta al enemigo, a que vivamos según la palabra de Dios, porque cuando uno vive según la palabra de Dios está confiado en el Señor. El justo dice que vivirá confiado como un león. El justo vivirá confiado. 15, 21, 28. Dice: y saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada. ¿Por qué? Esto está escrito en la palabra de Dios. Eso no me lo invento yo. Atormentada por un demonio. ¿Tú crees que eso ha desaparecido? Y más en este tiempo que tanta maldad hay. Lo único que el enemigo ahora es mucho más sutil. Es más inteligente. Se esconde mucho mejor. Se esconde detrás de apariencia porque el enemigo se viste de ángel de luz, pero sigue siendo diablo. Aunque se disfrace, sigue siendo diablo. Aunque se disfrace de oveja, sigue siendo diablo. Y hermano, la carne se huele. La carne se huele. Amén. Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo:
no soy enviado sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora.